Hola, en este vídeo vamos a comenzar a hablar de las propiedades periódicas y empezaremos por el radio atómico. Lo primero es definir qué es radio atómico. Vamos a comenzar dibujando lo que serían aquí dos átomos que los representamos por dos esferas que están conjuntas, ¿vale? Que se tocan. Realmente esta me quedó un pelín separada. Se tocan así. Imaginemos que son iguales, ¿vale? Entonces, bueno, esta distancia aquí entre ellas, esto es igual a un diámetro, ¿vale? Entonces digamos que esta distancia de aquí a aquí es igual al radio, ¿vale? Entonces el radio es la distancia entre los dos centros del átomo, de dos átomos similares, dividido por 2, ¿vale? Entonces, bueno, su definición en concreto es radio atómico es la mitad de la distancia internuclear mínima, que se llama D, que presenta una molécula diatómica de ese elemento en estado sólido. En resumen, lo que acabamos de dibujar aquí, ¿vale? Traducido todo esto es, bueno, pues radio atómico es esta de aquí, que es la mitad de la distancia entre los dos centros de dos átomos, de dos elementos similares o de una molécula diatómica, ¿vale? ¿Cómo varía entonces el radio atómico en la tabla periódica? Bueno, tenemos aquí una tabla periódica y ya veis con los diferentes tamaños que están representados, pues cómo variaría. Pero vamos a tratar de razonarlo con los elementos por periodo y por grupo, ¿vale? Empezamos por periodo. En los elementos de un mismo periodo, bueno, pues los electrones que se van incorporando se van añadiendo en el mismo nivel de energía. Es decir, aquí estaríamos en el periodo 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, los electrones que, por ejemplo, en el grupo 2, este elemento, el magnesio, tiene un electrón más que el sodio, pero lo añade en el orbital S, al mismo nivel de energía. Los elementos de un mismo periodo, recordad que están en el mismo nivel de energía. Entonces, la carga nuclear efectiva aumenta. La carga nuclear efectiva aumenta a lo largo del periodo, porque vamos aumentando el número atómico, vamos teniendo más protones en el centro y el apantallamiento no consigue contrarrestar, digamos, ese aumento de número atómico. Entonces, lo que es el núcleo de cada átomo va ejerciendo mayor atracción sobre los electrones. Entonces, por eso el radio atómico va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el núcleo atrae cada vez más a los electrones según nos movemos en el periodo, ¿vale? Por eso aparece aquí radio atómico decreciente. ¿Qué ocurre con el radio atómico cuando nos movemos en elementos del mismo grupo? Bueno, pues aquí, como vimos en la carga nuclear, pues la carga nuclear efectiva no varía, pero sí van cambiando el número de niveles de llenado. Es decir, aquí estamos en el periodo 1, 2, 3, 4, cada vez tenemos niveles mayores, por lo que el radio va aumentando, porque vamos teniendo cada vez más, digamos, más capas o más niveles de energía, ¿vale? Digamos que esto se cumple en esta tabla periódica, en estos elementos, pero bueno, en los metales de transición esto no se cumple, porque al aumentar, lo que se observa es que al aumentar el radio atómico, al aumentar el número atómico en los metales de transición, los elementos tienen unos radios atómicos aproximadamente iguales. Esto se observa pues cuando se observan los electrones pues con instrumentos de ya alta tecnología. Y esto está relacionado con que los electrones diferenciadores en este tipo de metales se sitúan en orbitales de niveles internos, por lo tanto
la carga nuclear efectiva pues es casi constante. Luego también los lantánidos o lantanoides, pues la disminución del radio atómico a lo largo del periodo pues es mucho más acentuada. Entonces tampoco cumple exactamente esta norma, y esto es porque al aumentar el número de atómicos, igual que lo hacemos al movernos en el periodo, la carga nuclear va aumentando y en cambio los electrones se van añadiendo en los orbitales 4f que están más internos. Entonces la disminución, digamos que si aquí llegan aquí, pues si fuera un lantánido pues sería muchísimo más pequeñito, ¿vale? Es decir, hay más diferencia al moverse a lo largo del periodo. Y a esta disminución se le conoce como contracción lantánida.